¿Qué tal, queridos amigos? Estamos ante un chantaje político electoral que no se había visto en la historia de nuestro país. Resulta que el señor que dice que es presidente de la República, avalado por 30 millones de votos de los 93 millones de personas que estaban inscritos en el padrón electoral, alega que el INE, el Instituto Nacional Electoral, no quiere cumplir con sus funciones básicas, ni proyectar, ni programar, ni ejecutar el proceso de revocación que él mismo introdujo, el presidente, con una iniciativa suya a la Constitución General de la República, concretamente al artículo 35, fracción novena. Desde luego, el tema de la revocación no es nuevo, se ha venido manejando desde tiempo atrás. Lo que sí es que este presidente quería ver la manera de que a mitad de su periodo, ya vamos más de la mitad, se pudiera asegurar no una revocación de mandato, sino el apoyo popular para mantenerse en el poder los 3 años subsecuentes de su periodo y quizá algo más. Esta era la intención oculta que comenzó a fraguarse con el ejercicio que se hizo respecto al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a quien se buscó que tuviera la seguridad de una prórroga que fue rechazada por los propios compañeros de Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se desbarrancó el proyecto reeleccionista. Aún así, ya metido en cuentas, López Obrador necesitaba de hacer un gran movimiento, que lo hizo el 1 de diciembre, con miles y miles de acarreados. Solo de los maestros controlados hay testimonio de 42,000 personas que llegaron al Zócalo el pasado 1 de diciembre. Solo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Imagínense lo que aportaron también los gobiernos de los estados, los demás sindicatos. En fin, salieron una cantidad de autobuses por todo el país, desde todos los puntos básicos del país, para dar muestra de la popularidad del señor López Obrador, aunque se notó muy poco entusiasmo entre la masa poliforme que conformaba su audiencia tan deseada durante estos años de pandemia, en los que debió dar 2 veces el grito con el Zócalo vacío. Y además, pues dio un mensaje a la nación, en donde dice que es un demócrata, en donde dice que combate a la corrupción, cuando todos sabemos que no la ha combatido hacia dentro de su gabinete. Pero bueno, este es otro tema y lo hemos manejado en otras ocasiones. Hoy lo que nos interesa es la manera en que se están dando las cosas. Morena ahora quiere acusar al INE de no convocar o de posponer el proceso de revocación por falta de fondos para ello. De hecho, se le quitaron al INE 4,500 millones de pesos de su presupuesto. Exactamente lo que había pensado el INE destinar en principio al proceso de revocación. Haciendo ajustes, haciendo cuentas, buscando la manera de ahorrarse en otras cosas dinero, o bien minimizando un poco el proceso de revocación, no haciéndolo tan amplio como se pensaba, sino tratando de ahorrarse, sobre todo en lo que se refiere a quienes iban a colaborar en el mismo. Logró el INE reducir su presupuesto a poco más de 3,000 millones y luego hasta 2,800 millones de pesos, que es lo que nos costaría a los mexicanos este procedimiento inédito aún en nuestro país. Pero resulta que ni eso le ofrecieron al INE. La Suprema Corte de Justicia alegó que el INE tenía la obligación de hacer este procedimiento, este ejercicio de revocación, con o sin dinero. A ver si los propios ministros de la Corte pueden seguir procediendo como lo han hecho hasta ahora, con o sin dinero. Me gustaría verlo. Me gustaría ver que los ministros de la Corte trabajaran, no sé, 6 meses sin recibir emolumentos, porque tenían la obligación
de seguir ejerciendo como tales, como ministros, dentro del Poder Judicial, en la cúpula del Poder Judicial. A ver qué harían. O bien decirle al presidente, oye, tú con o sin dinero continúas el Tren Maya y continúas el aeropuerto de Santa Lucía y tus carreteras, narcocarreteras en el norte del país. A ver qué diría. Bueno, pues el INE está en su derecho de solicitar ese presupuesto. ¿Es mucho? Fíjense que Gilberto Lozano, líder del movimiento Frena, hizo cuentas. Se puso a revisar las cuentas de lo que ha endeudado López Obrador al país a un ritmo más o menos aproximado de $1 billón $1 billón al año. ¿Saben ustedes la cantidad de dinero que es eso? Es algo que ni siquiera podemos imaginarnos. Pues bien, el hecho es que lo que solicita el INE, 2.800 millones de pesos, es lo que más o menos endeuda al país López Obrador cada 35 horas. Es decir, cada 35 horas, cada día y medio, endeuda al país López Obrador con la misma cantidad que le impide otorgarle al INE su soberbia y su lucha frontal contra este organismo para exhibirlo después ante los mexicanos como el responsable de que no se lleve a cabo o se proponga el proceso de revocación de mandato, no de ratificación, de revocación. Hay que hacerlo entender bien e insistir en eso. La revocación es un derecho que ya está en la Constitución. No hay nada que ver, no tiene nada que ver con el asunto de que en la Constitución el periodo constitucional del presidente ya se votó, aunque en este caso no fuera por 6 años, sino por 5 años, 10 meses. Afortunadamente tenemos esos 2 meses, si llegase el caso, de ventaja. Pero, por lo pronto, deberíamos tener también el derecho de señalar si continúa o no este señor López Obrador en la presidencia, con tantas fallas contra la Constitución, con tantas faltas contra la seguridad del Estado, con una economía rota, con un desprecio absoluto por las banderas sociales, con abandono de los niños enfermos, de los adultos con enfermedades crónicas, con desabasto de medicinas que apenas empiezan a comprarse, pero malamente, con fármacos que no parecen ser muy garantizables. Pero ahí va, manipulando al colectivo constantemente en sus mañaneras con una retafila de mentiras que no podríamos imaginar en un hombre público. Él dice que se siente calumniado, se siente ofendido. Nadie ha calumniado más que López Obrador. Fíjense, cuando era candidato decía que él tenía pruebas para demostrar que los presidentes de México habían sido despilfarradores. Ahora no presenta ninguna prueba cuando acusa a los periodistas, a los informadores, a cualquiera que no esté de acuerdo con su proyecto, y los exhibe como personas con intereses lejanos al país, cuando es todo lo contrario, y habla de que son conservadores cuando lo que buscan es un cambio político. Si fueran conservadores todos, sencillamente no se buscaría el cambio. El cambio que no realiza López Obrador es el que buscan los que él llama conservadores, que son los que, en realidad, los conservadores son los que quieren conservar el estado de cosas como los López Obradoristas. Y no queremos estar en ese enjuague de querer conservar las cosas, como dice Andrés Manuel. No, porque él no ha cambiado las cosas. Él se ha metido en la misma línea de sus predecesores, aunque lo niegue. Y lo niega descaradamente. ¿Cómo? Insultando a los que no estamos de acuerdo con él, provocando una ruptura entre la sociedad mexicana, radicalizándola, sin ninguna intentona de unirla, sin ninguna posibilidad de que la sociedad mexicana pudiera coincidir en algunos puntos importantes sobre el destino de nuestro país. El destino lo marca él. Los poderes de la Unión los ejerce él, los tres, en un autoritarismo
que rebasa todo lo anterior. Pues bien, en este caso, la lucha ahora es contra el INE. ¿Por qué? Porque si desbarata el INE, volvemos otra vez al esquema que se vivió hasta el trágico final de Miguel de la Madrid, cuando se le cayó el sistema al miserable asesino Manuel Bartlett, que ahora está incorporado al gobierno de López Obrador. Y entonces, el secretario de Gobernación, que entonces era quien presidía el Consejo Electoral, dejó de presidirlo y se creó el Instituto Federal Electoral, que luego pasaría a ser Instituto Nacional Electoral, como consecuencia de la presión de la izquierda mexicana en la que estaba López Obrador para que se acabara el Instituto Federal Electoral después de las elecciones de 2006, bastante turbias, que acabaron con personajes como el cínico de Luis Carlos Ugalde, que fue presidente de ese instituto y al que derrocó, así no se le puede llamar de otra manera, el propio Congreso de la Unión, suprimiendo a todos los consejeros, suprimiendo al IFE y comenzando la historia del Instituto Nacional Electoral. Pero ya sin Luis Carlos Ugalde, que había sido uno de los rostros más claros de lo que aconteció en 2006, cuando presionado por Fox, así lo dijo él, lo reveló el propio Carlos Ugalde, tuvo que ceder para darle la victoria a Felipe Calderón, quien fue llamado espurio todo el tiempo por el señor López Obrador, y luego dice que hay que respetar a la autoridad. Esto es muy gracioso. Él dice que cuando se trata de él hay que respetarlo porque es la autoridad, pero él nunca respetó a las autoridades anteriores. Y ahí es donde demuestra su cinismo abyecto, su perversidad. Y para colmo, ¿quién lo elogia? ¿Quién es la persona que más lo elogia, que se desvive en elogiarlo? Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, como le llamaban. El que era jefe incluso de Rafael Caro Quintero, y que era pues uno de los grandes precursores de este mare magnum del boom del narcotráfico. Este sí lo elogia y el presidente le devuelve la gratitud suya, le dice que le agradece profundamente sus palabras a un narco que está encarcelado. Hay que ver cuáles son los verdaderos vínculos, pero no son los vínculos democráticos los que llevan al presidente a permanecer en esta actitud de decir que quiere que se realice el proceso de revocación, pero sin dinero. Es decir, ahorcando al INE para que ya el INE no pueda seguir con sus funciones fundamentales, ya no pueda organizar elecciones, y entonces sencillamente descabezarlo y volver a controlar el modelo electoral como se hacía en la época de Miguel de la Madrid, de López Portillo, de Echeverría, de todos estos que han pasado por la presidencia. Por cierto, Echeverría va a cumplir ya 100 años de edad dentro de unos días en enero. Amigos, no caigamos en este juego perverso. Lo que tenemos que hacer los mexicanos es reinventar al sistema político mexicano. Es, primero, insistir en que hay que revocar el mandato a López Obrador. Que no nos vengan con cuentos. A las tretas hay que contestar con grandeza. Y la grandeza se obtiene principalmente de la unidad de la sociedad mexicana en su conjunto. Tenemos que estar muy pendientes de lo que puede venir en los próximos días y meses, porque lo principal es que México sobreviva a este terremoto que se llama Andrés Manuel, que no deja de hablar y hablar y hablar como un merolico cada mañana, repitiéndose a sí mismo y contradiciendo todos los postulados de la Constitución General de la República, que él prometió jurar, que él juró el 1 de diciembre de 2018, una fecha triste para nuestro país. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.